Y en ese reconocimiento como activistas también poder compartir algunas de las cuestiones que hemos intentado, ¿no?, tejer, sostener en este contexto que bien se ha definido a lo largo de esta charla. En principio, lo que habíamos pensado, muchas de las cosas, como sucede, digamos, por suerte, en un espacio en que uno anticipa que hay cuestiones comunes, muchas de las cosas que habíamos imaginado decir han sido dichas, ¿no? Respecto de cierto estado de cosas, ¿no? Ciertas lógicas en las que la discapacidad se juega hoy, ¿no?, entre la mendicidad, el merecimiento y el despojo, ¿no? Y que en esta tensión aparece un estado, ¿no?, que es un gran simulador, ¿no? En esto la cumbre global de alguna manera ha sido, ¿no?, la cumbre del cinismo más efectiva frente a la simulación de la ausencia total de política de Estado frente al colectivo de personas con discapacidad, pero no solamente frente al colectivo de personas con discapacidad, ¿no? La ausencia absoluta de políticas de incorporación, de inclusión, de integración, sino todo lo contrario. Entonces, pensábamos que a partir de las cuestiones que las compañeras y compañeros fueron tirando y que en principio haciendo honor a la idea original, que era conversar un poco también entre, ¿no?, quienes nos llegamos hasta acá, nos gustaría tirar dos o tres cosas que se acoplan un poco a lo que ya fue dicho, ¿no? Y que la verdad que ojalá alguien haya grabado, ¿no?, todo lo dicho, porque la verdad que como diagnóstico de las cuestiones que nos suceden es lo suficientemente completo como para, ¿no?, ser un buen documento de trabajo, ¿no? Lo primero que quisiera decir es que vamos a intentar entre nosotras conversar también como nos gusta hacer siempre, que nos pisamos un poco porque se nos van ocurriendo algunas cosas y que frente a todo lo dicho se nos aparecen como dos preguntas como para tirar y que eso sea también parte del intercambio. Una pregunta es ¿cómo ha sido posible llegar hasta acá y que este sea hoy, ¿no?, el escenario en el cual nos movemos, en este caso en relación al movimiento y al colectivo de personas con discapacidad y todas sus dimensiones, ¿no? Eso sería como una pregunta que nos lleva a advertir la capilaridad de algunas prácticas y políticas y también a partir de ahí pensar la segunda pregunta que se nos ocurría, que era ¿qué hacer frente a esto?, ¿no?, que me parece que es urgente. En el sentido de acordamos entre todos de que la situación es demoledora en términos de experiencia y de trayectorias de personas que efectivamente están en riesgo de vida en muchos sentidos frente a la desprotección total de las políticas de previsión, de salud, pero también de sostenimiento de la vida cotidiana, porque los efectos de la crisis no es los efectos de la crisis económica, sino es un efecto solamente económica, sino los efectos de una crisis que también tiene que ver con los efectos simbólicos de una crisis de lazo social, ¿no? Esto que advertimos respecto de que este diagnóstico que poníamos en juego hoy en esta mesa no produzca una verdadera revolución, debería llevarnos a pensar qué cosas se han roto, ¿no?, como lazo social frente al escándalo, ¿no?, de la imposibilidad del ejercicio de derechos más básicos como puede ser la vida, la salud, la educación, la alimentación, el abrigo de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, 3 millones, 4 millones, miles de millones de personas todos los días, ¿no? O sea, esta situación creo que desata, y en esto quiero recuperar una idea que viene, ¿no?, de la marea feminista, ¿no?, de saber que con la rabia no alcanza. Necesitamos ponernos a pensar ya urgentemente cómo articularnos para pensar ese qué hacer, ¿no? Y en eso creo que la universidad tiene un lugar muy importante, y si no lo tiene, debería tenerlo, ¿no? Ya no como institución que solo se transforma en un excelente analista simbólico de lo que sucede, sino como un actor central
digamos, en una red de relaciones que tengan un impacto, ¿no?, en la transformación de aquello que diagnosticamos como injusto. Porque la primera idea que tenemos que encarnar a nosotros mismos, que esto es injusto, que esto no puede seguir siendo así. Entonces, esa idea que parece una idea, ¿no?, retórica, tiene que encarnar a nosotros la necesidad de efectivamente poner en marcha rápidamente formas de articulación que nos permitan ya no pedirle al Estado solamente que haga lo que no va a hacer efectivamente, sino rearticular, ¿no?, las fortalezas de esa dispersión de experiencias que contaban por ahí los compañeros, ¿no?, y fortalecernos, ¿no?, comunitariamente en esas intersecciones para poder también demandar a las distintas áreas de gobierno, de Estado, ¿no?, el cumplimiento de las leyes, la restitución de lo perdido, la transformación absoluta de los modos de acción frente a la cuestión de la discapacidad, pero no solamente, ¿no?, para poder también saber que no depende de ninguna razón jurídica la transformación de las cosas. Hoy decíamos, hace 10 años que la Convención estableció un paradigma y un paraguas, ¿no?, sobre lo que hay que hacer en materia de discapacidad. Y eso no cambió las cosas, ¿no? O sea, no es una razón jurídica la que necesitamos, sino justamente la acción y la ética que nos disponga a pensar en la transformación concretas, ¿no?, de estas condiciones de injusticia que se producen y se reproducen todos los días en cada una de las experiencias que ustedes tendrán, vivirán y podrán contar, ¿no?, porque la viven personalmente, porque la conocen, ¿no?, personalmente. Cortame. Así nosotros nos interrumpimos y funcionamos un poco pensando colectivamente y además, como decía Alfonsina, la propuesta de un conversatorio siempre es tentador porque uno se lleva preguntas, se lleva miradas, se lleva respuestas en un espacio real de intercambio. Y bueno, la verdad que vamos a intentar también apostar a que se produzca algo de eso a lo largo de esta tardecita noche. Pensaba cuando Alfonsina mencionaba, digamos, este diagnóstico y esta capilaridad del Estado, ¿sí?, la capilaridad de estas políticas públicas o estas no políticas públicas, de algún modo son políticas públicas que como, digamos, constituyen mecanismos que llegan a nuestras vidas, ¿sí?, para hacer y deshacer parte de ellas, ¿sí? Y me parecía que es un enorme desafío en tanto que hacer, ¿sí?, como un modo de reconocernos también, un poco lo que contaban los compañeros en la contracumbre, reconocernos en todas las cosas que por fuera del Estado también se pueden hacer y se pueden articular y se pueden ir hilando, porque queda claro con este ejemplo de las políticas públicas de este gobierno que no alcanza con las políticas de Estado de un momento particular para que se consoliden modos sociales de entender qué es la discapacidad y de qué viene pensando en tanto clasificados de esta manera, ¿sí? Por supuesto que digamos, las políticas de Estado en algún momento histórico, como se nombraron acá, incluso lo que tomaban de Alejandro, súper interesante, de Alejandro Alonso, ¿no?, que ustedes comentaban, esta inaugural ley de cupo que, bueno, que tuvo un contexto particular, distinto, que tenía una visión y una perspectiva en donde había una mirada respecto del derecho al trabajo, ¿sí? Y ahí en todo caso el Estado, empujado siempre por las organizaciones sociales, produjo algo para responder en esa misma clave. Pero así como sucedió en ese contexto histórico en el que vivimos hoy, el Estado se volvió un imperio, digamos, un imperio de lo mismo, un imperio de los intereses sectorizados, como también relataban los compañeros, en donde lo que prima es la industria, es el negocio, ¿sí?, es el diálogo entre pocos, y de esa manera me parece que queda más que claro que para que el Estado como agente, digamos, efector de las políticas tenga que ver, dialogue con lo que la gente necesita, requiere que nosotros nos podamos articular y podamos pensar lo que ya hacemos, ¿sí? Porque yo creo que
si bien son muchas malas noticias, también la Contracumbre, este mismo espacio, un montón de organizaciones de personas con discapacidad que salieron a manifestarse en contra de todo lo que sucedió, puede ser el motor de hilvanar esas experiencias para pedirle al Estado y empujar nuevamente al Estado la obligación que tiene del reconocimiento, ¿sí? Un poco, digamos, hoy pensábamos cuando analizábamos o intentábamos mirar con algunas lentes lo de las políticas hoy, ¿sí? Cómo esta política de no reconocimiento, ¿sí?, que tiene el Estado respecto a las personas con discapacidad supone una falta de respeto, ¿sí?, una humillación hacia quienes, en este caso, porque como decía Alfonsina, no solamente para las personas con discapacidad, este Estado ha dejado de reconocer un montón de sectores sociales y de grupos y de personas que habitamos en este país, no solamente con las personas con discapacidad. Con las personas con discapacidad es lo que nos convoca hoy y donde aparece como con mucha claridad, digamos, la definición política, digamos, de no tener ninguna política más que implique el Estado mirando un grupo social particular. Por lo tanto, a nosotros nos parece que tenemos que también pensar, cuando pensamos en políticas públicas, que las políticas públicas tienen que poder volver a ser el fruto del empuje que podamos hacer como organizaciones y esto también coincido con el lugar de la universidad como el motor también que acompaña a las organizaciones sociales en la disputa y en la pelea para restituir, pero también para, digamos, proponer, pensando en lo que decía Eugenio, ¿no?, cuáles serían las medidas en los primeros 100 días si se pudiese cambiar una política. Bueno, también pensando qué cosas no podemos no volver a hacer para que no quedemos a la intemperie cuando cambiamos de gobierno y las políticas públicas no se vuelvan espacios frágiles para que nuevamente la capilaridad del Estado se vuelva ahora enemigo y no aliado en relación a los derechos de las personas con discapacidad. Habíamos anotado una frase a partir de lo que traía Martín de Alejandro, ¿no? ¿Qué memoria histórica del movimiento restituir, ¿no? Porque estamos, por supuesto, en este estado de situación compartiendo la necesidad de que las pensiones se restituyan. Ahora nosotros sabemos que las políticas de las pensiones son políticas focalizadas, de momento, ¿no?, que no pueden sustituir nunca la defensa del derecho al trabajo, ¿no?, que es lo que está en el corazón, ¿no?, de esta medida de protección de medio camino que se pensó como una salida, ¿no? Y en eso, ¿no?, lo que nos pasó particularmente a nosotros como espacio de trabajo en Entre Ríos fue que, ¿no?, por supuesto que presentamos, acompañamos, generamos distintas instancias de defensa ¿no?, digamos, de reclamos por la restitución de las pensiones, y en un momento decíamos, ¿qué estamos reclamando? ¿Que la gente tenga pensiones o tendríamos que reclamar que finalmente, ¿no?, haya trabajo, haya condiciones, ¿no?, de igualdad? Bueno, hagamos las dos cosas, ¿no? O sea, cómo ir pensando también que esta articulación de los espacios intersectoriales nos lleven a reconociéndonos en una memoria histórica, ¿no?, que nos lleva bastante atrás en relación a los derechos sociales y políticos de las personas con discapacidad, no resignar en ese camino, ¿no?, esto que decíamos también, el reclamo en este contexto particular de la restitución de una medida de protección social que si no dejaría y deja a las personas en la intemperie, ¿no? O sea, cómo articular esa doble lucha que nos lleva a pensar en este contexto, restituir, ¿no?, aquello que era un resguardo previsional que sabemos de medio término, de medio camino, que no puede ser la solución a largo plazo, que nosotros tenemos que ir en la lucha entre organizaciones a defender el derecho, ¿no?, a la vida plena, a la vida autónoma plena, al trabajo, ¿no?, al derecho de ser explotados, decía Eduardo Joly, ¿no? Y para pensar también que las agendas de trabajo y de articulación tienen que llevarnos también a momentos de coyuntura, pero también a momentos, ¿no?, de largo alcance. Porque si no, esa capilaridad de los mecanismos, ¿no?, de instalación, otra vez, de las lógicas de la discapacidad como una tragedia familiar y personal, nos mete en un brete que es difícil, del cual es difícil salirse, ¿no? O sea, esto que traían las compañeras de la familiarización, esta idea de
toda la lógica de la mendicidad, del merecimiento, ¿no? de la exposición pública o del sacrificio público, ¿no? De esa identidad devaluada para que vos te muestres y demuestres que sos merecedor, tiene que terminar, digamos. Y eso no va a terminar hasta que no se terminen también, ¿no? Un cierto tipo de políticas focalizadas donde lo que se trata es atender a ciertos sectores que parecen merecer frente a otros que no lo merecen tanto, porque nos metemos en un debate que nos aísla como sector, ¿no? Entonces, pensar también cómo las medidas de restitución, de cambio, de transformación, tienen que poder llevarnos a acoplarnos a otras luchas, a otras defensas, a otros espacios sociales y políticos, para que esa ¿no? Restitución, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No otra vez nos meta en el brete, ¿no? Pensaba además que el brete que veníamos denunciando hace un par de años antes de toda esta medida era otro, y que no deja de ser hoy un brete que sigue funcionando, en la lógica de pensar que el derecho, ¿no? Se tiene cuando se tiene la pensión, ¿no? Y el derecho es previo a cualquier reconocimiento efectivo, ¿no? O sea, el derecho no cae porque cae la pensión, no cae porque cae, sino que eso tenemos que poder pensarlo, ¿no? En profundidad, porque el derecho nos asiste, les asiste, ¿no? Digamos, previo al reconocimiento estatal. Por lo que vamos no es a tener derechos, sino a ser reconocidos en los derechos que ya tenemos y que son personalísimos, ¿no? Esta es una cuestión súper fuerte para pensar que, además, si los derechos no son de todos, son privilegios, ¿no? Entonces tenemos que poder pensar articuladamente la dinámica de los derechos, porque si no, el propio discurso de los derechos nos puede entrampar, ¿no? ¿Por qué nos puede entrampar? Porque hasta hace poco tiempo, y sigue funcionando, el ejercicio del derecho paradojalmente está atravesado por dos mecanismos que operan, ¿no? Muy solidariamente: la medicalización de los derechos y la judicialización de los derechos, ¿no? Hoy, digamos, pero no solamente hoy, sino hace largo tiempo, el ejercicio del derecho, ¿no? Estaba mediado por la capacidad de disputar, ¿no? Jurídicamente el ejercicio de ese derecho a partir de la ratificación medicalizada, ¿no? De la efectiva titularidad del derecho. Y nosotros muchas veces, digamos, como espacios de acompañamiento, nos quedábamos como atrapadas también, ¿no? en esa dinámica que muchas veces lo que producía era, ¿no? Subjetivamente la confusión más literal, pero más impactante entre certificado de discapacidad y discapacidad, ¿no? Que es una cuestión que aparece como muy pegada, y la idea del certificado de discapacidad como sinónimo de documento de identidad, ¿no? Todas estas cuestiones que parecen ser obvias o no necesarias de ser explicadas aparecen muy performativamente cuando los procesos de ejercicio efectivo de los derechos están atravesados por la necesaria medicalización y judicialización. Sin el, digamos, modelo social de la discapacidad, hablamos de la discapacidad como una relación con el entorno social, pero llegamos al momento de la Junta y no hay informe de barreras que valga. Acá lo que vale es el diagnóstico médico, ¿no? Entonces, no está mal, no estamos haciendo apología del no diagnóstico, y esto quienes nos conocen saben que nosotros acompañamos a tramitar certificados únicos de discapacidad. El tema es cómo podemos acompañar también a que eso es una manganeta, si se quiere, para la inclusión en ciertas políticas focalizadas que nos llevan aún mientras tanto a pensar cómo ejercer derecho al riesgo, a la vida autónoma, al trabajo, ¿no? A largo plazo. Entonces, me parece que las agendas que nos dejan estos diagnósticos, ¿no? Nos dejan varias puntas, o sea, son demoledores, ¿no? Porque estamos a medio camino del Teletón, ¿no? En cualquier momento vamos ahí, ¿no? Y sabemos que eso corre y se rumorea, ¿no? Como la espectacularización más radical de la mendicidad y del espectáculo de la exposición pública, ¿no? Del merecedor. Y entonces, frente a esto, creo que la demanda de qué hacer
con quién hacerlo y cuándo hacerlo es urgente, ¿no? Entonces me parece que la universidad en este sentido y este tipo de espacios tienen que pensarse como lugares de la acción, del activismo, de la articulación, que no deje nada, ningún cabo suelto, ¿no? Poder pensar que estos diagnósticos nos abren distintas puertas con distintos momentos de trabajo y que vamos por los 100 días, ¿no? 100 días para enamorarse, pero también para pensar que esos 100 días son solo 100, ¿no? De un horizonte que tiene que ser mucho mayor, para pensar por qué esa pensión que sirvió en algún momento como un modo no puede ser la salida, ¿no? Definitiva al no cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Del 4% o el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Ayer compartíamos una nota de una colega de Buenos Aires que decía: a mi hija la rechazaron en 47 escuelas y por eso, ¿no? Milito como activista en discapacidad. Eso no puede pasar, ¿no? Y sin embargo pasa. Entonces hay una idea muy potente que nos trae Eduardo Rinesi, que es esta idea del derecho a tener derechos, y que no tener debería ser un escándalo social, porque la discapacidad no es una cuestión individual, es un asunto político, es una cuestión de derechos humanos. Por lo tanto, el escándalo tiene que ser también institucional y comunitario. No puede ser una cuestión de la familia, de las familias ampliadas, de las instituciones que trabajan en discapacidad, en todo caso de quienes aquellos que son más solidarios o más, ¿no? empáticos con las personas con discapacidad, sino volver a situar el debate respecto de la discapacidad como un asunto político, ¿no? y de política pública. Y sabemos que no hay política pública sin presupuesto, ¿no? También lo sabemos, ¿no? que lo otro es buena intención, ¿no? pero ninguna rampa se transforma porque la miremos con deseos de que se transforme, ¿no? O sea, ninguna escalera, se transforma porque la miremos fuertemente y digamos, transfórmate en una rampa. Por lo tanto, toda política debe tener una acción, ¿no? Que la sostenga. Entonces, de nuestra parte era un poco tirar algunos de estos elementos frente a una